Buenos días para cada uno de ustedes. Espero que en este día de victoria y de poder se hayan levantado llenos de la paz de Dios en su corazón y en su mente. La Biblia promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bienvenido a un programa más, mi amigo, mi hermano, siervo y sierva de Dios, a este programa y a este segmento Despierto y aún estoy contigo. Qué bueno es despertar y saber que Dios está con nosotros. Quiero darle seguimiento a esta serie como lo es la bendición del Salmo 92. El día martes hablé del capítulo del versículo 1 al 4. El miércoles hablamos del versículo 5 al 7 y hoy vamos a hablar del 8 al 11. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo de Dios, dice: Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Qué bendición es este Salmo 92. En él encontramos refugio de Dios. En él encontramos protección divina, protección de Dios. En el Salmo 92 encontramos promesas de bendición, promesas de cobertura. Encontramos promesa y encontramos manifestación de Dios en contra de nuestros enemigos. En el Salmo 92 vemos a un Dios que se goza, vemos a un Dios que nos alegra la vida, vemos a un Dios que se goza y que es bueno alabarle y cantarle salmos a su nombre. El Salmo 92 nos revela una bendición poderosa de parte de Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer, nos encontramos con algo muy importante. Dice el 8: Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. David está reconociendo, afirmando y reafirmando de que Dios es altísimo. Mas tú, Jehová, para siempre. Dios no solo es altísimo 5, 10, 20 años, 100 siglos, 40 siglos, no. Dios es altísimo para siempre. De generación en generación Él es Yahweh, el Dios que se relaciona. De generación en generación Él es Elohim, el Dios creador. De generación en generación Él es el Elión, el Dios altísimo. De generación en generación Él es poderoso, Él es glorioso, Él es bueno para con aquel que camina en sus estatutos. Dios honra a los que le honran y temprano lo hallan los que le buscan. David dice: Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Dios es un Dios poderoso y aún Dios tiene enemigos. ¿Cuánto no más tú? Dios, el supremo, el sublime, el Dios invencible. Hay gente que se constituyen enemigos de Dios. ¿Cuánto no más contigo también? ¿Cuánto no más contigo harán lo mismo? Si a Dios, que es todopoderoso, gente irrespetuosa lo constituye enemigo, a ti también en esta vida te van a constituir enemigo cierto público de personas, ciertos envidiosos. Pero tranquilo, que el que está contigo destruye a cualquier enemigo, grande, pobre, rico, brujo, diablo, demonio. Nadie puede con el poder del Altísimo, con el poder soberano. ¿Ves? Por eso es que David deja bien en claro
para siempre el Altísimo. Y luego abajo habla de los enemigos de Dios, dando a entender que los enemigos de Dios están por debajo de él. Los enemigos de Dios están en el estrado de sus pies. Los enemigos de Dios y tus enemigos están debajo de ti, debajo de mí, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Dice el salmista: porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Los enemigos de Dios perecerán. Y qué tremendo, porque aún Dios tiene enemigos y pelean contra Dios. ¿Cómo pelean contra Dios? Con su rebeldía, con su falta de sujetarse al evangelio, con su falta de sujetarse a la palabra. Hay muchos enemigos de Dios hipócritas que con sus labios honran a Dios, pero aborrecen a Dios de corazón. Son hipócritas. Hay abogados, hay alcaldes, hay presidentes, hay arquitectos, hay empresarios que son enemigos de Dios, enemigos de la obra de Dios, son enemigos tuyos. Jesús tuvo un enemigo hasta que lo quebrantó. Pablo era enemigo de Cristo. Pablo, que en su nombre el perseguidor era Saulo. Saulo era enemigo de Jesús. Saulo era enemigo de la obra de Cristo. Saulo odiaba a la iglesia de Dios. Saulo odiaba lo que Dios amaba. Y hoy en día vemos gente odiando lo que Dios ama, gente atacando lo que Dios ama. Dios ama a la iglesia, pero hay gente que ataca a la iglesia. Hay gente que odia a la iglesia. Sí, entiendo que hay pastores que dan mal testimonio, pero no todos somos malos. Entiendo que hay líderes que dan mal testimonio, pero no todos somos malos. Todos no somos los mismos. Dios a cada quien le ha dado algo especial. Y esos enemigos de Dios, Saulo era enemigo de Cristo hasta que Dios lo quebrantó. Y bendito sea Dios porque tenía un plan con ese enemigo y se convirtió en el apóstol de Jesucristo. Pero hay enemigos de Dios que no quieren convertirse. Entonces se cumple la palabra: porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Si hay alguien que te está haciendo maldad, Dios lo va a quebrantar, Dios lo va a triturar. Si hay alguien que se te está levantando contra ti, no pelees, no alegues, no hagas nada. Lo único que vas a hacer es tener fe y buscar a Dios, porque la Biblia dice que Jehová los va a esparcir. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. David dice que Dios aumentará su fuerza como la del búfalo. Parece ser que David estaba en un tiempo de persecución. Y esta bendición del Salmo 92 nos alcanza, porque así como David, Dios le aumentó su fuerza como la del búfalo, Dios te lo aumentará a ti y a mí. Y hay algo que te quiero dejar en tu corazón, un conocimiento que adquirí, algo del búfalo. El búfalo, se dice que el búfalo, cuando más miedo es, más fuerte es. Se dice que el búfalo, cuando más débil es, más fuerte es. Hay estudios que revelan que el búfalo tiene una bola de grasa en el lomo. Y cuando el búfalo se siente atemorizado, y cuando el búfalo se siente perseguido, él libera esa grasa. Él libera esa grasa, se unge. En su persecución, él libera esa grasa. Y en tu persecución, Dios derramará unción. En tu angustia, Dios derramará unción. El búfalo tiene una bola de grasa en el cuello y él mismo la libera. Cuando los leones lo están atacando, el búfalo retrocede hacia atrás, y no es porque tiene miedo o no es porque va a huir. Cuando el búfalo está retrocediendo hacia atrás, es porque uno está liberando esa bola de grasa que tiene, y dos, porque está cogiendo fuerza para atacar a su contrincante, para atacar a sus enemigos. Mira cómo Dios toma este animal para darnos una palabra. Así como el búfalo se unge y se prepara para la guerra, retrocede hacia atrás y parece que los enemigos dicen, él va a huir. No va a huir el búfalo. Lo que el búfalo va a hacer es coger fuerza para atacar. Y parece que lo mismo le pasa a la flecha. Cuando el arquero está cogiendo la flecha y la está hilando hacia atrás, es porque la va a suspender a un nivel más alto. Cuando tú sientas que todo va de para atrás, es porque Dios te está jalando, Dios te está estirando para llevarte a tu destino. Dios aumentará tu fuerza y mi fuerza como la del búfalo, y serás ungido con aceite fresco. Y quiero profetizar en este programa Despierto y Aún Estoy Contigo, que viene un tiempo de unción, viene un tiempo de ungimiento. Dios te va a ungir como ungió a David, con la unción del cuerno. Viene un tiempo donde Dios va a ungir tu familia, tu matrimonio. Dios va a ungir tu ministerio. Dios va a ungir tu finanza. Dios va a ungir tu proyecto. Dios va a ungir
tu visión. Viene un tiempo que Dios va a ungir tus sueños, Dios va a ungir tu negocio, porque Dios lo va a hacer. Seré ungido con aceite fresco, porque tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Prepárate, porque así como Agar vio la fuente en el desierto, tú vas a ver a tus enemigos caídos, derrotados por el Dios de Dios, por el Dios de gloria. Y vas a oír, tus oídos van a escuchar cómo Dios quebranta a tus enemigos. Oirán mis oídos mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Tus oídos van a escuchar cómo aquellos que se levantaron contra ti, Jehová los quebrantó. Prepárate, porque Dios te va a poner sus lentes y verás cómo Dios quebranta a tus enemigos. Prepara tus oídos, porque tus enemigos van a hablar del Dios que está contigo. Por eso es que el rey Nabucodonosor dijo: de ahora en adelante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será adorado, y el que no lo adore será decapitado. Prepárate, porque Dios va a hablar de la obra que va a hacer tu Dios a favor de ti. Dios va a hablar de cómo está contigo, y Dios va a hablar de cómo te defiende. La gente hablará de cómo Dios te defiende, y la gente hablará y testificará que Dios está contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pásate el resto del día ungido con el aceite del cielo, con el aceite del Santo de Israel. Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Declaro que este día sea un día ungido en el poder del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo y en su presencia, en la presencia de Dios. Shalom.